Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Carolina Gutiérrez y esta es la voz de mi ser. En el episodio anterior, número 2, les hablé sobre uno de mis más grandes actos de rendirme y este fue ante el alcohol, sí señores. Pero ¿cómo así que ante el alcohol? Bueno, pues quiero contarles que desde mis 13 años probé el licor en un pequeño bar que mi padre tenía en casa. Y esta experiencia fue una sensación a la que me enganché de una y por completo. Así es. Resulta que yo era una niña aislada, más bien ermitaña, como muy aparte de mi familia. Siempre buscaba estar sola y de hecho lo disfrutaba. No me gustaba estar en compañía ni de mi familia ni de muchas personas. Y bueno, a propósito de ello, en mi casa me llamaban jocosamente la inquilina. Pero esto era porque era una niña muy insegura de mí. Me avergonzaba mi aspecto físico y mi apariencia en general. Y siempre me sentía como un patito feo. Cuando me tomé esas primeras copas, les cuento que yo sentí un alivio, un éxtasis, una felicidad, una euforia. Y sentí que en ese momento podía con todo. Esto me dio una seguridad increíble, no se imaginan, ganas de bailar, cantar, reírme, en fin, un cambio totalmente en mi sentir. Obviamente con el efecto que el alcohol causó en mí desde esa primera vez, bueno, pues me sentí totalmente diferente. Entonces empecé a hacerlo a escondidas de mis padres todos los sábados que me quedaba en casa. Y ellos se iban a trabajar. Y así pasaba de ser la niña apagada, aburrida, callada, a ser una persona divertida y sin miedo a absolutamente nada. Les cuento que de esta manera crecí y en cada etapa de mi adolescencia el licor siempre tuvo que estar presente. Además, en la familia y por nuestra cultura, siempre que había paseos, fiestas, cualquier tipo de reunión social, navidades, etc. Bueno, pues el licor era protagonista para amenizarlo todo. No podía faltar. Así pasaron entonces los siguientes 17 años de mi vida, en los que yo, sin darme cuenta, cada vez que bebía, iba cruzando lentamente una línea invisible, en donde progresivamente, día a día, te vas volviendo dependiente a esa sustancia para poder reír, para poder pasar bien en cualquier lugar donde estés. Además, empiezas a caer en situaciones vergonzosas, dolorosas, abusivas, porque definitivamente vas perdiendo conciencia de ti, de la realidad, de lo que realmente es tu vida. Vas cayendo en una especie de euforia ilusoria y momentánea que te envuelve y simplemente ya no quieres mirar ni enfrentar tu vida sin licor, porque obviamente duele mucho ver la realidad de lo que te has convertido. ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, de que ya no eres tú quien controla tus copas y tu manera de beber, no. Ahora es el licor quien toma las riendas de tu vida, sí señores. Suena absurdo para muchos, yo lo sé, pero tal vez solo quienes lo hemos vivido y experimentado sabemos de qué estamos hablando. Una vez que te tomas esa primera copa, no puedes parar, simplemente no puedes parar. Se te olvida quién eres, olvidas que tienes tal vez responsabilidades, compromisos. Simplemente entras en una burbuja como de fantasía que no quieres que termine jamás. Pasé de ser una mujer que salía muy bien arreglada, por ejemplo, aparentando ser una mujer de clase, una mujer muy hermosa, a terminar en lugares y con personas que no conocía, tomando lo que me ofrecieran, a accidentarme inclusive por conducir borracha, a terminar inconsciente por las lagunas que causa el exceso de licor, a ser abusada de muchas formas y entonces resulta que esa euforia y la risa de un día
pasan a ser la peor miseria al día siguiente. Ganas de morir, de no abrir los ojos, de no despertarte porque no soportas ver en lo que te has convertido y en lo que se ha convertido tu vida. Pero mi soberbia, mi ego, mi negación total no me permitían rendirme. Sí, señores, yo no quería aceptar que tenía un problema y que yo no podía conmigo misma. Así pasaron los últimos 5 años de mi relación con el licor. Era tomar desde el día jueves y no parar hasta el domingo, totalmente inconsciente de lo que hacía no solo conmigo, con mi cuerpo, sino también de lo que hacía o causaba a otras personas. Y con un terror horrible de llegar a mi casa a encontrarme conmigo y mi desolado panorama. Y ya las resacas no eran ni divertidas ni llevaderas para nada. Les cuento que eran profundas depresiones con intentos de suicidio. Y es en una de estas depresiones en donde casi a punto de quitarme la vida, me arrodillé y clamé. Así es. Le rogué gritando con mi alma al Dios que yo tanto desconocía, que me mostrara, que me rendía, que no podía más, que aceptaba que ni yo, ni mi estatus social, ni mi apellido, ni mi apariencia, ni mi rol en la sociedad, ni el dinero que tuviera en la cartera o en el banco, ni nada externo podría salvarme de este abismo más que su luz y su presencia. Acepté alma adentro, señores, y con mi profundo dolor, que necesitaba ayuda y que no podía continuar así. Además pedí perdón, lo pedí desde mis entrañas y me reconocí como un alma en quiebra, un alma dispuesta a dejarse guiar para salvar mi vida y enderezar mi camino. ¿Y saben? Hoy quiero confesarles que esa para mí fue la voz de mi ser, la que decidió derrotarse, la que clamó desde lo más profundo de mi esencia para reconocer que simplemente había perdido el control de mi vida y que soltaba y cedía ese control a la divina y milagrosa presencia de Dios. Claro que tuve que poner acción de mi parte, obviamente. Tuve que buscar ayuda, tuve que moverme, hacer lo que a mí me correspondía hacer aquí como humana en la tierra. Pero sentía muy dentro de mí algo que me invadía de una certeza de que por primera vez en muchos años estaba haciendo lo correcto. Y ahora sé que era la intangible pero infaltable energía de Dios que también estaba obrando a su manera en mí y por ende también estaba haciendo su trabajo divino. Les cuento que después de esa derrota sentí que pude soltar una maleta cargada de piedras que me estaban hundiendo y que solo yo, Carolina, era responsable de reparar y transformar. Esta fue pues una de mis más gloriosas derrotas que he podido hacer en este caminar por la universidad de la vida y que hoy agradezco profundamente porque solo derrumbándome ante todo lo que era la apariencia de mi vida con el licor, entonces fue cuando pude sentir a Dios y lo sentí escuchando la voz de mi ser. Gracias por escucharme.